Ganó el radicalismo en las primeras primarias abiertas y simultáneas del año, no obligatorias, porque en La Pampa no eran obligatorias. Ganó el radicalismo, el candidato radical Martín Verón Garay se impuso al candidato del PRO y será el candidato claramente a gobernador que enfrentará a Sergio Silioto en las elecciones generales el próximo 14 de mayo. La tenemos a Felicitas Bonavita, periodista, colega nuestra allí en La Pampa. Felicitas, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, esa es la novedad. Temprano porque hubo, poca participación. Enseguida, si querés, entramos en el detalle. Hubo poca participación. El padrón tampoco es un padrón muy grande, así que se esperaba que los resultados estén temprano. Contanos, a ver, ¿cuánta gente votó en la provincia de La Pampa? Bien, bueno, fue el 10% de los que estaban habilitados para participar de esta elección. Es un número muy bajo. Hoy 36 grados a las 5 de la tarde, para que se den una idea de que era una jornada de mucho calor. Hace algunas semanas hubo un desfile, sobre todo de figuras del PRO, y lo que se escuchaba por parte de los precandidatos era cierta preocupación por el desconocimiento que había en torno a la modalidad de las elecciones. Estas elecciones no son las PASO tal cual las conocemos, sino que son primarias, abiertas, obligatorias solo para los partidos. Por eso solamente votó juntos quienes están afiliados Juntos por el Cambio e independientes que quisieran participar. Para el electorado, esta elección no era obligatoria, era voluntaria, y eso te marca la pauta de por qué también con el calor y quizás cierto grado de desconocimiento, la baja participación. Miremos los números que se tienen hasta ahora. Tengo entendido que ya están más o menos escrutados el 70% de los votos. La tendencia ya es irreversible a favor de Martín Verón Garay. Así es, más del 60% de los votos están escrutados. Si bien al principio parecía que la diferencia iba a ser 60-40, se fue achicando un poco y tenés en este momento, un 57% para Martín Verón Garay. Ambos se llaman Martín, ambos son hoy diputados nacionales. Martín Verón Garay es un apellido muy asociado al radicalismo en la provincia de La Pampa, y el otro es Martín Maqueira, que es el candidato del PRO y que también hoy es diputado. Lo recordarán seguramente porque es quien trabaja el proyecto de la ley Lucio. Hay varios detalles interesantes para tener en cuenta. Si miramos lo que fue la previa, el PRO podríamos decir que le dio mucha, pero mucha importancia a esta elección. Por Santa Rosa, por La Pampa, pasaron desde Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal. Fueron varios los que pasaron por allí. María Eugenia Vidal fue la última, cerró la campaña, mientras que el radicalismo tomó un rol, podríamos decir, mucho más tranquilo. En el cierre apareció Gerardo Morales y Lustó, con quien se referencia Martín Verón Garay. Hay que entender que La Pampa, esto lo habrán escuchado, es una provincia de tradición peronista, hace 40 años que gobierna el peronismo, y acá lo que se dice es, miren con atención cómo jugó o cómo movió el peronismo, si bien quienes están afiliados al peronismo no podían participar de esta elección. ¿Y sabés dónde está el dato para analizar esto? En la ciudad de General Pico, que es la segunda ciudad más grande, en donde Martín Maqueira habitualmente tiene una buena performance, se descontaba que le iba a ir bien, y en este caso ganó el radicalismo a gobernador, aunque el PRO logró meter la candidata por la intendencia. Había 5 listas allí, el radicalismo tenía 3 por la intendencia. ¿Cómo le fue, ganó? Felicitas, cómo le fue al primo hermano de Pampita, que estaba compitiendo allí por la precandidatura a la intendencia en Santa Rosa? No le fue tan mal. Después, cuando veamos el armado de lista, vamos a ver nombres, obviamente, que tienen que ver con su lista, porque sacó más del 30%. Si bien es cierto, Torroba, con más del 60% de las mesas escrutadas, es el ganador. Torroba ya fue intendente de la ciudad de Santa Rosa, fue diputado, también es un hombre muy asociado al radicalismo. Sacó el 55% de los puntos. Ardoal hizo 32 puntos, lo que no está tan mal, y clarísimo. El tercer candidato, Rockman, 12. Felicitas, te pido, quédate allí porque la quiero sumar a mi compañera y amiga. Está con nosotros Rosario Gallardi, aquí una presencia estelar en el estudio de C5N. ¿Cómo estás, Ro? Buenas noches, Mauro, ¿cómo estás? Bien, me dicen que está yendo ya Lustó
para La Pampa. Sí, está yendo Lustó. Estuvo también en el cierre de campaña y esto es importante remarcarlo porque es importante esta elección a nivel nacional. Si bien la cantidad de electores, como decían recién, fueron muy pocos porque no era una elección obligatoria para los votantes, para los ciudadanos, esto se miraba a nivel nacional por dos cosas. Primero la miraba obviamente Juntos por el Cambio, porque estamos hablando de una pelea interna. Fueron a La Pampa a elecciones quienes no se pudieron poner de acuerdo en una lista de unidad, es decir, Juntos por el Cambio. Por un lado el radicalismo y por otro lado el PRO. Había mucha expectativa, el PRO quería que gane incluso Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, quería que gane obviamente su partido. Bueno, terminó ganando el radicalismo, pero también es una elección que mira mucho y que está celebrando el peronismo, el gobernador justamente de La Pampa, porque cree que con un candidato radical puede ser más fácil ganar la elección. Por esto que decían recién, es una provincia peronista y creen que la elección general del 14 de mayo se puede ganar más fácil con un candidato radical que con el candidato del PRO, por lo cual hoy es una derrota sin lugar a dudas del sector del PRO de Juntos por el Cambio. Sí, ¿qué querías decir? Suma, aportá, felicitas. Sí, es tal cual, es así. De hecho, la importancia que tiene esta elección, fíjate, las personas que estaban habilitadas para votar hoy son 238.000 personas, por eso te digo que no tiene gran impacto en lo que es el padrón electoral, si lo mirás en esos términos, pero la importancia estuvo dada por el desfile de figuras, de las primeras figuras del PRO por la provincia de La Pampa, y claro, hay que mirar lo que está pasando en territorio y cómo en algunas provincias se está crujiendo justamente la alianza. Pero bueno, acá el ganador es el radicalismo cómodo, insisto, sin mucho desfile de figuras y sí con la participación del peronismo, por supuesto, para llegar a este resultado. Manes también está llegando a Santa Rosa, me informan que para lo que será el acto en breve, donde se escucharán los discursos, también llegará Manes. Está Manes y está Lustó yendo para la provincia de La Pampa. Bueno. El que estuvo, pero no le fue muy bien, recién lo mencionaba Rosario y también felicitas, fue Mauricio Macri. Mauricio Macri fue a apoyar a Martín Maquieira, a su candidato. Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal hicieron una fuerte campaña en La Pampa. No estuvieron ausentes los candidatos y los dirigentes más importantes del PRO para que gane el PRO en La Pampa. Hicieron campaña y por el contrario el radicalismo sí estuvo en el cierre de campaña. Bueno, Facundo Manes es uno de los que no había estado pero había mandado saludos y sí estuvo también Gerardo Morales. Les voy a contar algo más. Dale. Llegó hoy Alfredo de Ángel, con entusiasmo por seguir festejo que aparentemente no podrá hacer. Estaba en el búnker del PRO en la ciudad de Santa Rosa. Yo creo que hay que tener en cuenta también para contextualizar lo que fue el macrismo, si bien afectó a la obra pública en todo el territorio, la pobreza, etcétera. En La Pampa la verdad que fue bastante cruda, sobre todo cuando Carlos Berna, entonces gobernador, decide posicionarse con mucha claridad enfrentándolo a Mauricio Macri y efectivamente empezaron a verse que se paralizaban obras, viviendas sociales que quedaban sin entregarse, empezaron a aparecer asentamientos, si bien había algo, no estaba tan marcado y empezaron a aparecer muchos asentamientos que cuando vos los recorrías te encontrabas con familias jóvenes que ya no podían pagar el alquiler, claro, que decidían buscar alguna salida y que trabajaban, por ejemplo, en eso, en la obra pública, te contaban, está absolutamente paralizado, no hay perspectiva de que esto mejore y no tenemos ninguna solución. Es decir, a La Pampa verdaderamente el macrismo le hizo mucho daño durante el gobierno de Mauricio. Bueno, primer turno electoral entonces, no le está yendo bien para nada al PRO en este primer escalón que pretende recorrer. Su candidato ya quedó afuera, la primaria en este caso le permitió a Martín Berongaray ser el candidato de Juntos por el Cambio como representante del radicalismo y el 14 de mayo se la tendrá que ver cara a cara con el actual gobernador Sergio Silioto que va por la reelección. Después vamos a repasar, Rosario, porque de acá al 14 de mayo tenemos 7 elecciones. En todas, por lo menos en la previa, los partidos hay que jugarlos y hay que salir a la cancha, pero en todas el PRO no tiene muy buenas perspectivas, es decir, las primeras 9 jornadas electorales de acá al 14 de mayo, el PRO tiene las de perder tanto con el peronismo como con, o el Frente de Todos, como con en las internas con el propio radicalismo. Incluyen esto, por ejemplo, la provincia de Jujuy, donde seguramente de haber primarias se impondrá claramente
la lista de Gerardo Morales, el actual gobernador, ¿no? Sí, y esto va generando el clima de lo que va a ser la elección presidencial, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Juntos por el Cambio, con el PRO y con el radicalismo? Y sobre todo me parece que va a fortalecer al radicalismo en la discusión de si tiene que tener candidato a presidente o no tiene que tener candidato a presidente. Es una pelea también interna y hay que ver cómo se empieza a poner caliente la interna, no solamente de Juntos por el Cambio, sino también del radicalismo con los dirigentes del PRO, porque quiere ganar el radicalismo en los territorios que ya tiene y conquistar otros, por lo cual me parece que va a ser importante también la disputa que se va a dar entre estos dos partidos del mismo frente. Repaso, Ro, y me ayudás a las elecciones, las provincias que adelantaron sus primarias, en este caso, que las desacoplaron de las nacionales. Acá las tengo, son 15 en total. A ver, vamos por orden. Sí. La Pampa, la del 12 de febrero, la que acabamos de ver y en la que se impuso el radicalismo. Si continúo en orden, tendríamos que mencionar el 16 de abril se juegan Río Negro y Neuquén, dos patagónicas, simultáneamente en las mismas fechas. Después tenés el 7 de mayo. Ese se le dice Super Domingo. El Super Domingo patagónico va a ser ese. Super Domingo electoral porque tenés Jujuy, importante, La Rioja y Misiones. Me comí La Rioja acá. Claro. No, espera, no, La Rioja dice 7 de mayo, Sí. Ojo, Tenemos Sí, el 7 de mayo y después viene el 14 de mayo, acá tenés otra, con San Juan, Tucumán y Salta. Dos Superdomingos seguidos. Esa me Hermoso, parece que ahí va a empezar a definir lo que va a ser, sobre todo porque, ¿sabés qué, Mauro? En esa fecha ya vamos a empezar a conocer los candidatos. Vamos a estar más cerca de los candidatos nacionales, por lo cual esas elecciones van a empezar a definir lo que va a ser la candidatura presidencial de cada uno de los partidos. Sí, y a ver, y yo miro, y hacía la pasada, en general lo que estoy mirando es que el PRO acá no moja el pancito, porque ninguno, acá prácticamente la mitad del país, fíjate vos lo que estás viendo en el mapa, que es la mitad del país en cuanto a la geografía, no digo en cuanto a la población, porque claramente estamos hablando de que no existen todavía Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Tierra del Fuego no definieron. Y fíjate justamente eso, Córdoba, una provincia en donde Juntos por el Cambio cree que tiene chances de poder ganar la elección ahora que Schiaretti no puede competir. Santa Fe, justamente otra provincia que puede ganar, y Entre Ríos con Rogelio Frigerio. Tres provincias que todavía están sin definir el candidato, y esto es porque lo que vos decías, el PRO no moja en ninguna de las que ya están definidas. Bueno, tres provincias que todavía no definieron cuál es su calendario electoral, que ahí sí es donde el PRO sería fuerte. Pero hasta mayo vamos a ver un radicalismo muy activo y muy fuerte en el interior del país y no tanto al PRO. Viene muy cargada de información, ayer.